naturaleza, especialmente con los bosques. Sin embargo, independientemente de la conexión que tengamos con los bosques nos cuidan. Tienen una diversidad de formas de cuidarnos. Voy a explicar 3 formas. ¿Cuánta gente de aquí os gustan las plantas y las cuidáis de verdad en casa? Un montón de gente, ¿no? Entonces vais a simbolicar con los que problemas técnicos. Bueno, claro que no tengo ni idea. No sé. A ver, hola, probando. Igual tengo que cambiar de casco. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, entonces, igual os pasa, para mí un momento muy especial es cuando traigo una planta nueva a casa y lo primero que hago es buscar el sitio en que la planta está contenta. ¿Lo soléis hacer así o no? Sí. ¿Por qué el sitio donde está contenta? Porque si le pasa algo, nos pasamos de agua, ponemos menos agua, la planta, como está contenta y está en el sitio que le gusta, pues va a ser menos problema. Y yo para elegir ese sitio suelo escoger la luz. Luego tenemos el agua, que aquí en Pamplona, cuidado, con la calefacción, tenemos que añadir el agua correcta, es agua suficiente durante el invierno y el agua suficiente también durante el verano, que hace calor, y luego entre medio lo que tenemos que tener cuidado es de no pasarnos, porque cantidad de plantas mueren por exceso de agua, ya lo sabemos, ¿no? Y luego tenemos los nutrientes, que en cuanto llega la primavera añadimos los nutrientes para que las plantas crezcan fuertes. Sin embargo, hay un nutriente que en el fondo igual no habéis pensado, el CO2. ¿Se os ha ocurrido añadir CO2 a las plantas en casa? Durante 3 siglos, distintos científicos estuvieron estudiando, es como un puzzle, de cómo se alimentan las plantas, ¿sí? Y al final llegaron a una ecuación que se llama la ecuación de la fotosíntesis, en la cual lo que tenemos es una ración a la izquierda, en la que tenemos las plantas lo que hacen es cogen el CO2 de la atmósfera, cogen el agua del suelo y luego con la luz la ración va toda hacia la derecha y se producen azúcares y oxígeno. Lo elegante que tiene esta ecuación es que nos afecta también a nosotros, no solo es para las plantas, porque cuando va hacia la izquierda es la respiración. Ahora mismo está respirando y emitiendo CO2, ¿sí? Entonces, ¿es importante o no es importante el CO2? ¿Echaríais CO2 en casa? A mí, cada uno en casa, hacer lo que os dé la gana. Yo tengo una amiga que se llama Azucena, que lo que hace es limpia los cristales de las ventanas y cuida las plantas a la vez. Empieza. Riega las plantas y baño de CO2. Las plantas están de maravilla, sin embargo, no sé si es esto lo ideal. ¿Sabéis por qué? Porque en casa lo que hacemos es respiramos. Hay gente, se respira, y entonces los niveles de CO2 están por encima de lo normal. Entonces, el CO2 no va a ser un problema para las plantas. El problema va a ser el agua, la luz y los nutrientes. O sea que podéis continuar con la metodología tradicional. Ahora nos vamos a ir a Irati. Vamos un día esplendoroso en Irati, miramos hacia arriba, tenemos las hayas, vemos las hojas y las plantas están ahí todo contentas fotosintetizando. Cogen el CO2 de la atmósfera, cogen el agua del suelo, llega la luz y ¿qué es lo que pasa? Reacción hacia la derecha, se produce azúcares y oxígeno. ¿De acuerdo? Estas moléculas de oxígeno son muy viajeras y viajan desde Irati hasta Pamplona, se meten en una barrería donde hay una turista que ha venido de Granollers y que está tomándose el pincho. ¿Sabéis de lo que voy a hablar, no? Está tomándose el pincho de... y convenientes con esto. ¿Cuál es el de la macho? Joder, ¿Y él? El pincho de anchoa en ascuas, eso es lo que quería decir. Está tomándose el pincho de anchoa en ascuas, toma una aspiración y coge, en esa aspiración coge estas moléculas que vienen de Irati y de otros bosques navarros, entra al sistema pulmonar, de ahí pasa al sistema circulatorio y las moléculas de oxígeno van como locas hacia la célula donde hay restos de moléculas de la butifarra que se ha tomado la colega de Granollers durante la mañana. Las moléculas de oxígeno llegan hasta el fondo y ¿qué es lo que pasa? Oxidación, reacción hacia la izquierda,
se produce cantidad de energía y entonces la turista tiene suficiente energía para darse una vuelta por Lo Viejo y por todo Pamplona. Bueno, esta es una de las, probablemente la principal forma que tienen las plantas o los bosques de cuidarnos. Es dándonos oxígenos para que podamos hacer cosas guay durante el día en este maravilloso planeta. Primera de ellas. La segunda, el CO2. ¿Vale? El CO2 tiene, y desde mi punto de vista injustamente, la etiqueta del malo de la película. ¿Por qué? Porque el CO2 lo que hace es a medida que va aumentando el CO2, aumentan las temperaturas del planeta y aumentan los fenómenos climáticos más desestabilizantes. ¿Sí? Sin embargo, lo que mucha gente no habla es que el CO2, si no estuviera el CO2 y muchos gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sería de menos 16 grados y no tendríamos la temperatura tan agradable que tenemos en la media, que es de 15 grados. O sea que algo de inmerecido yo creo que es. Entonces, las plantas lo que hacen, volvemos otra vez hacia nuestras hayas de Irati. Tienen en la parte de abajo, tienen como unos poros que se abren y se cierran, que se llaman estomas. A través de esos estomas lo que van a hacer es absorber el CO2. El CO2, aunque no lo creáis, está aquí, estamos rodeados de CO2. Es una concentración muy pequeña, pero las plantas lo que van a hacer, al pasarlos a través de los estomas, van a aumentar la concentración y van a hacer algo que es totalmente invisible, lo van a hacer visible, algo que podemos tocar y algo que podemos comer. Y al hacer esto también lo están almacenando. Y al almacenarlo, están reduciendo la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y, por tanto, reduciendo también el calentamiento global. Si cogiéramos Pamplona, todo el tráfico, todo el CO2 que se emite por tráfico durante un año, pues eso sería suficiente para alimentar a 54.000 hayas del Pirineo navarro, que absorberían todo eso. Mensaje: conservar mejor los bosques seguir conservando como lo estamos haciendo los bosques que tenemos. ¿De acuerdo? Siguiente. Estas cosas suelen pasar en directo, ¿eh? Estas cosas suelen pasar en directo. Bueno, entonces tenemos ya la segunda, el almacenaje del carbono. Seguimos con el directo. Lo que me suelen decir aquí, que hay que ponerse con calma, no pensar que la gente no te está mirando y recobrar otra vez el impulso, ¿vale? Claro, llegamos aquí y aquí lo que tenemos es un tronco de pino silvestre que viene del valle de Salazar, en el que veis una serie de anillos. Seguramente que habéis visto rodajas de pinos alguna vez. Uno diría que los árboles se dedican a jugar, a hacer mandalas, mientras no los vemos, y a medida que se va, cada anillo es un año, y a medida que se va añadiendo el CO2, la planta va cogiendo el CO2, va formando anillos. Observaréis que hay unas bandas que son claritas, que eso es lo que se llama el crecimiento temprano durante un año, y luego están unas bandas que son oscuras, que es el crecimiento tardío. Bueno, todo lo que es esto, si lo tenemos en peso seco, para que os hagáis una idea de la influencia del CO2 para las plantas, el 50% del peso de esta rodaja, igual que de un árbol, es carbono. O sea que los árboles están alimentando en gran parte del aire. Ahora, si cogiéramos esta rodaja y la ponemos con un microscopio y miramos con el microscopio, lo que vamos a ver es cientos de tubitos que se llaman traqueidas, ¿vale? Y que juntas forman un sistema que en ecología forestal les llamamos xilema, igual os suena. Entonces lo que van a hacer es coger el agua del suelo y lo van a llevar a través de todo el sistema, por dentro del tronco del árbol, hasta los estomas, y de ahí van a pasar a la atmósfera. Eso es lo que se conoce con el nombre de transpiración. ¿Cómo pueden hacer los árboles esto? Pues necesitan dos cosas. Una, ese flujo de agua que va a ir pasando desde el suelo hasta la atmósfera tiene que ser continuo, no se puede romper. Por eso hay unas propiedades que tienen las moléculas de oxígeno e hidrógeno, que hay unos enlaces de hidrógeno que lo que hacen las moléculas de oxígeno e hidrógeno se atraen
Y entonces cuando tiramos, imaginar, aquí me he traído mi horchata, que me encanta la horchata, imaginar que tiramos todo de aquí y saldría toda la columna de agua por aquí como un tiro, ¿vale? Imaginar que es un hilo que tiramos y sale todo el hilo entero, sin romperse, ¿de acuerdo? Hace falta una condición más. Y esa condición es que este agua tiene que pasar a la atmósfera. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Habéis oído hablar de presión positiva, presión negativa? Presión positiva, hincháis un globo. Presión negativa, succionáis. Presión negativa, voy a hacer yo ahora como si fuera la atmósfera. Entonces lo único que hago es algo así, succiono, uy, qué buena, succiono, me tomo la horchata y hago que pase la horchata, no, perdón, el agua a la atmósfera, ¿vale? En la vida real, ¿cómo hacemos? Tenemos nuestro árbol, tenemos nuestras moléculas de agua que están ahí agazapadas al final de la traqueida, en la parte del estoma, se empieza a calentar la hoja, ¿vale? Se empieza a calentar y entonces el agua, esa gotita de agua va a pasar de líquida a gaseosa, primera parte, ¿vale? Y luego hay otra parte que viene ya del mundo de la física, de que va a haber una difusión de la parte que es más húmeda, que es la hoja, y la parte más seca, imaginar que esto está pasando el verano, que es la atmósfera, va a ir de donde hay más a menos. Entonces, cada vez va a ir pasando una gotita a la atmósfera. Pero no tenemos solamente una traqueida, tenemos muchas. Quiero que me ayudéis un poco. Vamos a ver si podemos emitir todo el agua, muy bien, hacia la atmósfera. Además, esto relaja, y a mí, después de los nervios iniciales, joder, me ha dejado de maravilla. ¡Ah, qué bien! Creo que ya voy a poder acabar con el monólogo. Para que os hagáis una idea, un pino silvestre, el pino navarro, puede emitir a la atmósfera unos 60 litros al día. Un haya, 150. Y si estuviéramos en Colombia, hasta 300 litros, nos ganan por diferencia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los árboles al hacer esto? ¿Vale? Lo que están haciendo es refrescar el ambiente, ¿sí? Y lo que están haciendo también cambiando el microclima y favoreciendo la lluvia. Si quitáramos todos los árboles que hay en Navarra, tendríamos una comunidad bastante más seca de lo que es, ¿sí? ¿Alguien oigo por ahí una pregunta? Que ¿cómo podemos dar las gracias a los bosques por todo lo que hacen? Bueno, pues yo os diría, simplemente, hace un fin de semana bastante bueno, ¿no? Salir al monte, abrazar árboles, no discrimináis, que hay muchas especies en Navarra, ¿vale? Y esta es una bonita manera de dar las gracias, aunque, cuidado, corréis el peligro de que os llamen frikis. Muchas gracias.